Bueno, buenos días, Dios los bendiga. Amén. Vamos a disponernos a oír la palabra del Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que obre en nosotros, que nos dé entendimiento de lo que Dios quiere hablar para cada uno, porque lo que habla el Señor es para nuestra vida, tenerla con plenitud, con sabiduría, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos en sus manos. Señor, estamos en tus manos para que seas tú el que nos hable. Sabemos que tú conoces, Padre, cada situación que cruzamos. Sabemos que conoces el corazón de cada uno de nosotros y que tú tienes, Señor, la respuesta, Señor, a todas nuestras preguntas, a todas nuestras situaciones. Queremos que hoy, Señor, tu palabra se haga viva en cada uno y que salgamos diferentes a como llegamos, Padre. Porque no queremos ser los mismos de siempre, sino queremos cada día perfeccionarnos en ti y ser, Señor, sabios en vivir, alejándonos de toda maldad y aprendiendo a hacer lo bueno. Gracias te damos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos al libro, a la segunda carta a la iglesia de Corintios, capítulo 13, verso 15. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 15. Y de aquí vamos a iniciar nuestra reflexión. Dice así la santa palabra del Señor: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Aquí la reflexión que nos hace el Señor es que nos examinemos, porque no todo el que dice ser cristiano es cristiano, no todo el que dice creer en Dios viene a Dios, ¿verdad? No todo el que dice ser algo es algo, ¿verdad? Casi siempre, por quedar bien con alguien, decimos que somos lo que no somos, ¿verdad? Y dice aquí, ¿verdad? La 2 Corintios 13 y 5, dice: examinaos a vosotros mismos. No es necesario que Dios te examine, tú conoces quién eres, ¿verdad? Y Dios conoce la realidad de cada uno de nosotros. Muchas veces decimos somos buenos, no hacemos daño a nadie, ayudamos, trabajamos, tengo bien a mi familia, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Anhelas cosas que no te corresponden? ¿Has mentido? ¿Has robado? ¿Has pensado pensamientos negativos? ¿Has dañado a la gente? Pues eso no te hace bueno. Entonces por eso dice el Señor: examínate tú mismo, ¿verdad? Dice: examínate tú mismo si es que dices que estás en la fe, ¿verdad? Los que no creen en Jesucristo, bueno, pues ahí pueden creer en lo que quieran, ¿verdad? Todo se vale. Pero los que estamos en Jesucristo debemos vivir una vida santa, una vida correcta, una vida en la justicia, una vida en la verdad, una vida en la santidad. Por eso dice: ¿dices estar en la fe? Examínate. ¿Cómo te vas a examinar? Conforme a lo que Dios dice, no a lo que tú crees, ¿verdad? Porque si no, pues todos seríamos bien buenos, ¿a poco no? Todos seríamos bien buenos. Ante nuestros ojos siempre hacemos las cosas buenas y las cosas malas, pues esas no las tomamos en cuenta, ¿verdad? Pero yo te voy a decir una cosa: Dios no te toma en cuenta las cosas buenas, te toma en cuenta las cosas malas, porque dice su palabra que seremos juzgados por nuestros secretos. ¿Cuántos tienen secretos aquí que les da pena con Dios? Eso es lo que nosotros debemos de ir quitando de nuestra vida. Si te dices que estás en la fe, vive conforme a la fe. Si dices que amas a Cristo, vive conforme a lo que Cristo te dice. Si dices que estás preparándote para ir al cielo y estar en su presencia, examina tu camino.
ve cómo estás viviendo, ¿verdad? Lo importante no es en lo que creas, sino cree en el Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo la tierra en que haya salvación más que en Jesucristo. Y si nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, nuestra vida tiene que ir cambiando. Tenemos que ir dejando lo que sabemos que está mal, aun cuando nos agrade, porque sabes que es más agradable hacer mal que bien. ¿A cuántos les gusta el chisme, la mentira, enterarse de cosas que ni nos importa, ¿verdad? Ahí andan viendo la serie de Luis Miguel y ya quieren condenar al papá y que la de José José. ¿Qué nos importa? ¿Sabes qué es más importante tu vida que la de ellos? Porque tú le vas a dar cuentas a Dios y ellos se la van a dar. Entonces no te preocupes, ¿verdad? Que si ganó este, que si perdió el otro, todos le vamos a dar cuentas a Dios. Mejor preocúpate cómo estás ante los ojos de Dios. Nadie te va a salvar más que Él. Entonces debemos de estar nosotros siempre examinando día con día cómo estamos viviendo. ¿Lo que hago le agrada a Dios? ¿O nada más me agrada a mí sin importarme el daño que le hago a los demás? Dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Sí sabemos quiénes somos, aunque a veces nos hacemos, ¿verdad? Queremos aparentar una imagen que no somos nosotros, ¿verdad? Es como aquellas personas, ¿verdad?, de cierta religión que caminan así como entre nubes y hablan quedito y hacen arañas, ¿verdad? Y tienen el corazón lleno de pecado, de maldad, de ambición, de avaricia, ¿verdad? Otros que van y se retratan con la gente pobre, con los niños de la calle, todo, ¿sí? Pero en cuanto acaba la foto hasta se desinfectan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la hipocresía del mundo, ¿sí?, hace que la gente crea que es buena o aparentar ser buenos, pero Dios conoce lo profundo de nosotros. Por eso dice, ¿qué no te conoces? ¿No se conocen a vosotros mismos? Dice, ¿qué no sabes que Cristo está en ti? Cuando alguien va con otra persona, pues siempre trata de portarse bien, ¿sí o no? De hablar correctamente, de hacer las cosas correctas. ¿Por qué? Porque lo contrario daría vergüenza, ¿eh? Si eso lo hacemos con la gente, ¿por qué no lo hacemos con Cristo? Cristo siempre está con nosotros. Lo que tú hablas, Él está oyéndolo. Lo que tú piensas, Él ya lo conoce. Lo que tú estás haciendo, Él ya sabe que lo vas a hacer. ¿Por qué no te avergüenza tu mala conducta frente a Cristo y quieres mejor quedar bien con la gente? Que de la gente lo único que vas a lograr es engaño, porque engañoso es el corazón del hombre. El que ahorita te dice ser tu amigo, ser tu sangre, tu cuate, tu hermano, al rato te va a traicionar y te va a meter en un problema. Y aparte te va a abandonar. La misma familia, ¿sí? ¿Cuántos problemas, fraudes, tranzas, robos, adulterios hay hasta en la misma familia? Asesinatos, ¿verdad? Y se supone que pues es lo más cercano. Entonces, ¿en quién debemos nosotros de confiar? Únicamente en Dios, en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo conoce el corazón de todos. Conoce nuestro caminar, conoce nuestro pensar, conoce nuestra vida, ¿verdad? Y no porque lo hagamos a escondiditas, Él no se da cuenta. Él siempre está en todo lugar. Entonces, si nosotros decimos que caminamos en la fe en Cristo y te dices cristiano, vive como cristiano. Si no, mejor cállate, porque por culpa tuya, el que no es cristiano blasfema de Dios. Y además se burla de ti. Mira el cristianito, mira la cristianita, cómo hablan, cómo chupan, cómo bailan, con quién se relacionan, ve cómo andan, ¿no? Los cristianitos. No, pues es lo mismo. Dices, ¿qué me hace diferente al mundo? Nada. Entonces yo debo de pensar que si Cristo está en mí, lo debo de vivir
conforme a la imagen de Jesucristo. El cambiar. Y si Cristo está en mí, las bendiciones de Dios están sobre mí. Y entonces mi vida va a cambiar. Ya no tengo que estar buscando soluciones en mis aptitudes, en mis cualidades, o en mis relaciones, o mi conocimiento, o mi dinero. No. ¿Por qué? Porque mi confianza está en Dios. Y Dios es el que me va a resolver las cosas. Simplemente tengo que ser obediente a Dios. Pero para ser obediente a Dios hay una cualidad que muchos no toman en cuenta, es ser valiente. Porque el ser valiente te hace reconocerte tal y como eres, reconocer tus errores, no echarle la culpa a los demás de lo que tú haces. Eso es ser valiente, ¿verdad? No es enfrentarte a golpes con alguien. Los changos también se enfrentan, los leones, los tiburones, ¿verdad? Hasta las hormigas se pelean entre ellas. No es que sean valientes, ¿no? No es valiente el que toma más, o el que fuma más, o el que roba más, o el que tiene más mujeres. Eso no es ser valiente, eso es ser tonto. ¿Por qué? Porque están vendiendo su eternidad en el cielo por cosas negativas, además de echarse un montón de enemigos a la espalda. Entonces debemos nosotros de pensar, si verdaderamente somos cristianos y estamos buscando el camino al cielo, vivir como cristianos, ser gente limpia, ser gente honesta, ser gente recta, donde las demás personas confíen en nosotros, nos vean diferentes. Si nos confunden con los demás, examínate, algo está mal. Si hablas como los demás, examínate en tu hablar. Si piensas como los demás, examínate en tu pensar, porque entonces Dios no está en ti. Haces lo que Satanás te dice que hagas para que quedes bien, pero te separa de Dios. Ahí en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 4, hablando de Jesucristo, dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Miren, cuando nosotros decimos que Cristo está en nosotros o que somos cristianos, lo que nunca debemos nosotros dejar de ver es el sacrificio que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. ¿Quién más soportó el sacrificio de la cruz por causa tuya? ¿Quién más soportó el que su cuerpo haya sido despedazado? ¿Quién más soportó que sus propios discípulos lo hayan abandonado y uno lo haya traicionado? ¿Quién más lo soportó? Y lo hizo por amor a nosotros. Todavía no nacíamos y ya estábamos en la mente y el corazón de Jesucristo. Nadie ha dado su vida y su sacrificio por ti, ni aun nuestros padres, mucho menos en lo que la gente cree. Nadie ha dado el sacrificio que Jesús dio por amor para que nosotros fuéramos perdonados de todas nuestras maldades. ¿Por qué? Porque no hay una sola cosa que pudiéramos hacer que borrara nuestros pecados. Ni una sola cosa. Solamente el creer en ese hombre que fue colgado en un madero, que fue despedazado, que fue insultado, que fue burlado de él. Y él aún así, en sus últimas palabras, que dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, no entienden lo que está pasando. Y aún así la gente cree en cosas que no son, siendo que hay un solo creador, hay un solo dador de vida, es Cristo. Y es un hombre que está vivo, porque dice: no, si Cristo murió en una cruz, hasta te venden la cruz con un mono colgado. ¿Sabes qué? Ese no es mi Dios está en el cielo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó el tercer día y nunca se quedó en la cruz. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Está sentado en el único trono que hay en el cielo, porque no hay más tronos. No hay reyes ni reinas, hay un solo rey, es Dios. Y su Hijo amado Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es el único que es capaz de tocar nuestro corazón, hacer entender la maldad
pero también la necesidad que tenemos de cambiar. Muchas veces la gente se deja envolver por la maldad en la que vive y empieza a llenarse de aflicciones, empieza a llenarse de miedos, de angustias, de depresiones. ¿Por qué? Porque todo lo que proviene de lo malo nos encamina a la muerte, a la oscuridad. Y por eso caen en vicios, por eso caen en suicidios, por eso caen en depresiones, en angustias, en tribulaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no encuentran la salida de su vida. Pero hay una salida, hay una puerta, hay un solo camino, se llama Jesucristo. Él es el que nos puede hacer reaccionar y cambiar nuestra vida. Por eso aquí dice Jesucristo que Él se dio a sí mismo para librarnos de cómo estamos viviendo, librarnos de la carga del pecado, de la culpa, ¿sí? Mucha gente hace las cosas y después viene lo que es el remordimiento, ¿verdad? Pero el remordimiento te lleva a muerte, el arrepentimiento te lleva a vida, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros antes de conocer a Cristo teníamos remordimiento de las cosas malas que hacíamos, ¿sí o no? Si no es que éramos cínicos, ¿no? Pero de algo sí teníamos remordimiento, de alguna maldad. Y no podíamos dormir y nos sentíamos que no queríamos que la gente nos viera, o la persona que le hicimos daño, pues que no se cruzara en nuestro camino, o que no nos cayeran en la mentira. Ese era un remordimiento. Pero cuando conoces a Cristo y dices, Señor, me arrepiento de esta maldad, te pido perdón a ti y le pido perdón a la persona a la que le hice daño, se rompen esas cadenas, ¿verdad? Esas ataduras, y empezamos a vivir en una paz que el mundo no entiende. En una paz que la gente dice, es que no te entiendo, tienes esta broncota y mira, andas tan tranquilo, ¿verdad? Y dice, sí, nomás que esa bronca ya no es mía, yo ya se la entregué a Dios, ¿verdad? Voy a pagar las consecuencias porque tengo que hacerme responsable de mis actos, pero ante Dios estoy arrepentido y no voy a volver a caer en ese error. ¿Por qué? Porque ahora he entendido el sacrificio tan grande que hizo Jesucristo para que yo fuera cambiado, para que yo fuera transformado. Yo creo que todos, o la gran mayoría de los que llegamos a los pies de Jesús, hemos pasado por situaciones vergonzosas, sucias, de lo peor, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué dice Cristo? Así te amo, así te he estado esperando, así sabía que tenías que venir a mis pies para que yo te abrazara, que yo te consolara. No me importa lo que la gente piense de ti. ¿Por qué? Porque para mí vales el sacrificio que hice en la cruz del Calvario. ¿Amén? Amén. Ese es el sacrificio que debemos de pensar. Mi corazón no está en hombres o mujeres o imágenes o lo que ustedes quieran. Está en el único que dio su sangre por mí. Está en el único que comprendió la maldad que había en mi corazón. Está en el único que dijo, hijo, así te amo. Tú me necesitas y yo te necesito a ti. ¿Por qué? Porque eres parte de mi reino. Eres parte de mi familia. Por eso dice Jesucristo, ya no son siervos, ahora son mis hermanos, ahora son mis amigos, ¿verdad? ¿Quién más te puede decir eso? ¿El hombre? No, el hombre se te acerca a ti cuando te va a sacar un provecho. ¿A cuántos le ha pasado? ¿Nomás a mí? Yo creo que todos ustedes. Siempre que se acerca alguien contigo es porque te va a sacar un provecho. Y en Cristo cuando se acerca es porque te va a dar algo. Amén. Porque Cristo vino a dar su vida por nosotros. Y vino a darnos bendiciones. Y vino a darnos paz. Y vino a darnos tranquilidad. No vino a darnos una religión. ¿Para qué quiero una religión? Hay muchas. No vino a dar una filosofía. Hay muchas filosofías.
Vino a darme lo más importante, a su Hijo. ¿Para qué? Para que yo tenga una relación con Él. Y la gente a veces no entiende y dice, ay, ¿a poco tú hablas con Dios? Sí. ¿Y Dios habla contigo? Sí. ¿Y por qué no lo grabas? Porque habla mi corazón y habla mi espíritu. Y eso es vivir en fe. ¿Por qué? Porque Dios no se manifiesta como cualquiera de nosotros. Él es Dios. Y ni sus caminos son sus caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Pero siempre hay una respuesta, ya sea en un sueño, en una visión, en una palabra de la Biblia, en algo que te dice una persona. Dios te habla. Dice la Biblia en el libro de Romanos que Dios se manifiesta en todo. No se puede negar. Cristo está ahorita aquí. Dice la palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Cristo está aquí. Y aquí habemos más de 2 o 3. Y además no somos nada más allegados, somos hijos del Dios Altísimo. Aleluya. Entonces Cristo se está moviendo entre nosotros. Él es el que nos está hablando. Él es el que nos está inquietando en el corazón para que lo que nosotros escuchemos nos haga reaccionar. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo es el que dice, yo le voy a hacer entender tu palabra. Y su Espíritu Santo se mueve en medio de la congregación. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa mucho que cuando yo leo la palabra, la leo en voz alta, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces yo me leo la Biblia, o la pongo en la computadora y la estoy oyendo aquí y la estoy leyendo, y hay un momento en que como que me aparto así de la realidad y estoy viendo la palabra. Estoy sintiendo lo que se sentía en esos momentos, ¿verdad? He sentido el dolor de Cristo. ¿Por qué? Porque ese dolor yo lo causé. Por mis pecados yo causé ese dolor con el Señor. Yo abandoné a Cristo. Yo no lo busqué. Él me buscó a mí. Yo blasfemaba el nombre de Cristo y Él bendecía mi nombre. Yo me alejaba de Cristo y Cristo caminaba atrás de mí, esperando a ver a qué hora volteaba. Yo lo negué y Él me confirmó. Pero cuando empiezas a leer la palabra y empiezas a entrar en las profundidades de lo que ella dice, entiendes grandes cosas y entiendes quién eres tú para los ojos de Dios. La gente te va a decir, eres inútil, el vicioso, el bueno para nada, la gorda, la fea, la chaparra, la flaca. Y dices, ¿sabes qué? No me importa. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios soy una joya de su corona. Amén. No me importa lo que la gente me diga, me importa lo que Dios piensa de mí. Es que eres un fracasado. Eso dices tú, yo tengo un reino. Y cuando yo me muera voy a estar en el reino. Cuando tú te mueras no me vas a estar. Es que mira, yo ya tengo 4 casas, tengo 6 carros. Sí, pero cuando te mueras, los mismos gusanos que te van a comer a ti van a comer a mí. ¿De qué te sirve? Tienes enemigos a tu familia, tienes enemigos a tus amigos. Yo tengo riquezas en gloria que no se pudren y que nadie roba. Jesucristo me las ha dado. Yo puedo dormir en paz, a gusto. Tú estás pensando, si me canchan en esto, si llega el otro, que si me encuentra aquel. Yo no. ¿Por qué? Porque Cristo ya me dio la paz. Por el simple hecho de reconocer que Él me ama y que yo me entrego a Él. Ahí en Gálatas capítulo 2, verso 16. Dice la palabra del Señor, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mira, hermano, ninguna filosofía ni ninguna religión te va a llevar al cielo.
Ninguna, porque no te cambian. Lo que haces mal hoy, lo pagas mañana, pero puedes seguirlo haciendo. Y no te justifica, sino se complace, ¿sí? Es permisiva, ¿verdad? En Cristo te dice, deja de hacer lo malo. ¿Por qué? Porque toda tu maldad que has hecho ya se pagó con precio de sangre, que es en Cristo Jesús. ¿Qué precio es más alto que ese? Ninguno. Así te vayas con nopales azotado, hincado de aquí hasta México o hasta el Vaticano, eres el mismo pecador. Así le compres un carro al arzobispo o le compres un carro a quien quieras o regales un rancho, sigues siendo un pecador. Solamente en Cristo, cuando doblas tu rodilla y le dices, Señor, perdóname por todo lo malo que he sido. Ahora comprendo que mi fe en ti me ha mostrado que por el sacrificio de la cruz, mis pecados y mis maldades han sido borrados. Y por tu sangre, mi alma, mi espíritu ha sido lavada. Pero ¿cuántas veces tiene que ser sacrificado Jesucristo para que sea así, libre y sano? ¿Por qué seguir pecando sabiendo lo que ya pasó? Dice en el libro de Hebreos, ¿cuántas veces tiene que ser sacrificado Jesucristo para que entiendas que ya no debes de pecar? ¿Cuántas veces tiene que ser derramada toda la sangre de Cristo, ser arrastrado por esas calles, ser clavado en un madero para que tú entiendas que ya no tienes que hacerlo, porque Él ya pagó por todos nosotros? Que de repente fallamos en algo, tenemos un abogado en el cielo, dice, abogado tenemos con nuestro Padre que está intercediendo por cada uno de nosotros. Pero eso no nos hace permitir que estemos haciendo de continuo la maldad. ¿Por qué? Porque entonces estamos despreciando el sacrificio de la cruz. Por eso dice la palabra que nuestra salvación viene de Cristo. Nuestra salvación viene de nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso fue enviado al mundo. Dios no envió ángeles, Dios no envió santos, Dios no envió santas, no envió vírgenes, no envió brujos, no envió nada. Envió a su Hijo para que pagara el precio por todos nosotros. ¿Que muchos han querido robarle la gloria a Dios? Sí. ¿Pero sabes cuándo se la van a lograr robar? Nunca. Porque hay un solo Hijo, un solo Padre y un solo Espíritu. Y esos tres moran en nosotros cuando decimos, Señor, entra a mi vida. Cambia mi vida. Haz que todo lo que no ha funcionado, si no es correcto, arráncalo. Y siembra semilla buena en mi vida. Yo creo que todos tenemos todavía mucha cizaña en nuestra vida. Mucha semilla mala, mucha hierba mala en mi vida. ¿Por qué no te la has arrancado? ¿Por qué la defiendes? Deja mejor que el trigo que Dios siembra en tu vida crezca. Y quita todas esas cosas que sabes tú y que sabe Dios que no te convienen. Así de grande es el amor de Dios que dice, tú tienes la opción. Yo no te la voy a arrancar. Tú arráncala y yo sembraré mi semilla. Amén. Fíjense qué hermoso es cuando entendemos la gracia de Dios para con nosotros. Esa es gracia, permitirnos tomar nuestras propias decisiones. Es gracia permitir que nosotros decidamos, ¿verdad?, qué camino vamos a seguir, el de la maldad o el de Dios. Cuando hemos ido a los velorios, ¿verdad?, obviamente nos encontramos gente de diferentes creencias, ¿no? Y en los velorios, el muerto nunca es malo. Así haya sido como haya sido, nunca hay muertos malos, ¿verdad?
era un gran hijo, era un gran esposo, era una gran mujer. Y dices, pues si yo lo conocí, ¿no? Era el hermano de las Poquianchis, ¿no? ¿Cómo no? Dios lo tenga en su santo seno. Ajá, ¿cómo no? Ese está, pero en el puro caso, allá abajo. Vamos a rogar por él. Dios no juzga a las gentes por lo que otra persona diga o haga, sino por sus propias obras. El que se murió ya se murió y está frente al Señor. Y no que diga, pues sí, le están rezando, pusieron veladoras y lo vamos a meter al cielo. Dice, no, te di la oportunidad de conocer, te di la oportunidad de cambiar, te di la oportunidad de ser perdonado y tú seguiste viviendo en tu maldad. Alejaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces nosotros, ¿qué es lo que debemos de hacer? Preparar mientras estamos vivos nuestro camino a Dios. Estarlo continuamente, ¿verdad?, podando y limpiando nuestro camino. ¿Por qué? Porque todos los días lo ensuciamos. Y no le echemos la culpa al diablo. Nosotros somos los necios. Nosotros somos los duros de corazón, somos los tercos que seguimos haciendo las mismas cosas y a veces hasta peores y nos decimos cristianos. O estamos o no estamos en la fe. ¿Tu palabra es firme o es una palabra que la cambias cada 10 minutos? Te prometes y no cumples, te comprometes y no haces. ¿Qué eres? Un mentiroso. Pides cosas prestadas y no las regresas. ¿Qué eres? Un ladrón. Hablas mal de una persona. ¿Qué eres? Un chismoso, un murmurador, un falso testigo. Anhelas a la mujer que sale en la televisión, eres un adúltero. Anhelas al artista, eres un adúltero. ¿Sí o no? Entonces todos los días tenemos que estarnos limpiando de todas nuestras maldades y estarnos poniendo a cuentas con el Señor. Desde que amanecemos, tenemos que decirle, Señor, cubre mi camino porque no sé por dónde vaya a caminar. No me dejes caer en las tentaciones, mas líbrame del mal. ¿Verdad? Y en la noche, Señor, perdóname por los tropezones que haya dado. Perdóname porque fui débil, porque fui necio, porque fui malo. Y estarnos poniendo cuentas con el Señor, porque no sabes en qué momento, mira, se te baja el interruptor. El joven por joven, el niño por niño y el adulto por adulto. No sabemos en qué momento el Señor dice, vente, te toca. A veces dice la gente, no, pues ya cuando esté viejito como el pastor ya busco a Dios. ¿Y cómo sabes que vas a llegar a viejito? No, pero mañana cumplo. ¿Y cómo sabes que vas a amanecer? ¿Cuánta gente hemos visto en las noticias inocente que ni por aquí le pasaba y la mataron? O le dio un infarto, o se cayó y tuvo un accidente. ¿Y dónde quedaron sus planes? ¿No? Por eso dice la palabra, hay que ponernos a cuentas con Dios mientras haya. ¿Y sabes cuándo es el tiempo para ponerse a cuentas con el Señor? Hoy. Como a veces hemos platicado, ¿no? ¿Qué tal se nos cae el techo ahorita? Y ¿cuántos estaremos preparados para ir con el Señor? Decir, ay, si es que me faltaron 2 años para ponerme a cuentas contigo. O la gente que sabe y le toca una bala perdida, o la atropellan, o le dan un infarto, o se cae y se golpeó con la banqueta. Se acabó, ¿verdad? No sé si se fijaron esta semana que mataron a un muchacho jovencito que era maestro. ¿Ustedes creen que él pensaba que se iba a morir ese día? Muchacho joven, con una carrera que estaba apenas empezando a vivir su vida, ¿verdad? Por un loco lo mató. ¿Estaría a cuentas con el Señor o estaba más preocupado
Pues voy a estudiar, voy a ganar, voy a comprar, voy a tener. Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué te afanas en lograr cosas que no sabes si ni siquiera vas a amanecer mañana? Deja que sea Dios el que te bendiga, porque Dios siempre nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. Por eso siempre vivimos afligidos, porque nunca tenemos lo que queremos. Dios te da 5 pesos, tú quieres 10. Dios te da los 10, tú quieres 20. Y nunca vas a estar a gusto, ¿verdad? Es como el que ahorra para un carro del año, ¿no? Se compra su carro 2018 y ya salió de 2019. Y dice, sí, híjole, yo quería uno del año. La vida cambia todos los días. Todos los días. Lo único que no cambia es Dios, ni sus bendiciones, ¿verdad? Entonces debemos estar firmes en las bendiciones de Dios. Ahí en Gálatas capítulo 5, verso 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No hay peor esclavitud en el ser humano que la que el pecado pone. ¿Por qué la gente no puede dejar los vicios? Porque es esclavo de los vicios. ¿Por qué la gente no puede dejar la pornografía, la mentira, la ambición? ¿Por qué no puede dejar de hacer todo eso? Porque es una esclavitud en la que solamente por Cristo podemos salir, ¿sí?, de esas celdas, de esos calabozos en los que nos metemos, ¿sí? Pero hay gente que en lugar de buscar salir se mete más, ¿verdad? Y aquí dice la palabra, ¿verdad? Estar firme en la libertad que Dios ya te dio. Ya te enseñó lo bueno y lo malo. ¿Por qué sigues permitiendo vivir en lo malo si Él quiere sacarte de eso y llevarte a una vida mejor? ¿Sí? ¿Saben cuánto dinero se gasta una persona que fuma o que toma? Yo les puedo asegurar que más del 50% de sus ingresos se le va en ese vicio, pudiendo comprarse otras cosas, ropa, algún viaje. Ah, no, pero ahí están quemándose el billetito y echándose veneno a los pulmones o al estómago, ¿verdad? Y al rato ni para curarse en el Seguro Popular tienen. Ah, pero bien que chuparon, bien que se inyectaron, bien que fumaron, ¿verdad? ¿Y dónde está todo ese dinero? Se lo regalaste a la muerte. Estás pagando para que la muerte te lleve. Qué tontería, ¿no? El otro día ahí en un Oxxo fui a comprar algunas cosas y llegó un señor en su bicicleta, ¿no? Seguramente era como un albañil, iba todo lleno de cal y todo eso, ¿no? Y entra al Oxxo y se compró 4 caguamones. Y que bueno, a mí no me importa, ¿no? Pero su familia tendrá para comer. Sus niños tendrán leche, pan, ropa, agua. El señor ya vino a gastarse más de 200 pesos en cerveza. Ah, pues su gusto es, no es un gusto, es una tontería. Y me quedé pensando, bueno, yo también gasté mucho dinero en vino, que ahorita me sería muy útil, ¿verdad? Pero se dio el gusto, ¿no? Esos no son gustos. ¿A cuántos de ustedes les gustaría comerse un pedazo de estiércol? Le podemos poner yogur, nueces, pasitas, mermelada. ¿Cuánto se lo comería? ¿Por qué no? Pues, ¿qué tiene? Sabes que no es correcto, ¿verdad? ¿Cuántos anuncios hay sobre
la cirrosis, el cáncer en el hígado, en los riñones, en los pulmones. ¿Y qué hace la gente? Se siguen comiendo su estiércol, ¿sí o no? Son estiércoleros. ¿Por qué no compras algo para tu familia? ¿O te vas al cine? ¿O te vas a comer algo? No. Compramos cosas que no nos son útiles, y que a rato hasta nos caen gordas o nos generan hasta más gastos, ¿verdad? Entonces Dios nos dice: sal de ese yugo de esclavitud y aprende a vivir sabiamente, correctamente, ¿sí? Fíjense, cuando estén pasando por un momento difícil económicamente, vamos a aplicar lo que la palabra es, vamos a examinarnos. Examínate en qué gastaste en el mes pasado tu dinero. Ahí tienes la respuesta de tu pobreza. Ahí tienes la respuesta de tus deudas. Ahí tienes la respuesta de por qué no te rinde tu dinero. Y si no, agarra el otro mes. Y agarra el otro mes. Y haz cuentas. ¿Cuánto gastaste en comida? ¿Cuánto gastaste en tus hijos o en tu ropa? Y luego cuánto gastaste en cosas que no necesitas. Y luego dile: diablo, regrésame mi dinero. Como si fuera el diablo. O cuánto gastaste en alcohol, o en cerveza, o en marihuana, o en cocaína. ¿Para qué? Para darte un gusto. Ese no es un gusto, ese es un suicidio. Dice la palabra en el libro de Romanos que profesando ser sabios, ¿qué se hicieron? Necios. Entonces, ¿cómo quieres vivir? ¿Como sabio o como necio? Como sabio. Entonces hay que aplicar lo que la palabra de Dios nos dice. Esto no es religión, es sentido común, ¿sí? Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, verso 13. Dice: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cómo te puedes acercar a Dios si no es por medio de su Hijo? Dice la palabra de Dios que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. No hay coyotes, ¿sí? De que pues ahí te paso una lana para que me acerques a Dios, ¿no? No hay sobornos. Voy a hacer esto para que las puertas del cielo se abran, ¿ya? No hay que alguien haga cosas por ti. Voy a hacer una manda por ti para que Dios te reciba. No. La puerta al cielo es Jesucristo. La puerta al cielo es su Hijo. La puerta al cielo es la fe. ¿En quién? En el que tuvo el sacrificio para que yo fuera aceptado por Dios tal como soy. ¿Cuántos podemos entender que la gente entre más mala, más malandrina, más negativa, está más cerca de Dios? Fíjense, es una paradoja. Pero la gente que está más mal en su camino está más cercana de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se acerca a decir: te estoy esperando. Tienes una oportunidad de dejar de hacer todo eso y venir. De estos que están haciendo lo bueno no me preocupo. ¿Por qué? Porque ya mi Hijo ya los acercó a mí. ¿Y qué pasa? Dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Y quiénes son los perdidos? Los que andan en los caminos equivocados, ¿verdad? Nosotros sabemos que la misericordia de Dios está sobre el que necesita la misericordia, no en el que nosotros digamos.
Esa es la gracia de Dios. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, hubo un hombre en Estados Unidos en la década de los 80 que mató 74 personas? De esos 74 personas, más del 50% eran mujeres y a todas las violó. Descuartizó niños, ¿sí? Y lo agarraron, lo metieron a la cárcel y le dieron quién sabe cuántas cadenas perpetuas porque no había pena de muerte en ese estado. Y conoció de Cristo en la cárcel y se arrepintió. ¿Estará en el cielo? Porque ya murió además, lo mataron. ¿Estará en el cielo? Sí. Su deuda ante la sociedad la pagó, pero conoció la gracia de Dios. Nosotros somos los que decimos, bueno, es que este es más malo que este y este no puede ir al cielo. La gracia de Dios está sobre encima de toda maldad, porque dice la palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. ¿Y quién es más pecador? ¿El que hizo todas esas muertes o tú que te robaste un cambio? Lo mismo, ¿no? Es el mismo pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. No te dice pecados nivel 1, pecados nivel 2. Dice todos los pecados, ¿verdad? El que miente es igual que un asesino. El que murmura es igual que un violador, ¿verdad? Entonces, ¿tenemos necesidad de Dios? Sí. Y Él siempre está acercándose, ¿verdad?, a la gente que está haciendo negatividades. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere es que todo mundo llegue a su presencia, aunque en la tierra paguen sus deudas. Hay una justicia, porque dice la palabra de Dios que Dios es el que pone las autoridades y los magistrados para que los que infringen la ley paguen ahí, ¿verdad? Entonces a lo mejor le tocó silla eléctrica, ya pagó. Pero si se puso a cuentas con Dios, Dios le dice, si te arrepientes. Pero nosotros nos volvemos a veces jueces más estrictos que Dios. No, ¿cómo se va a ir? No, que se refunda en el infierno. Que Cristo no pagó con su sangre por él, al igual que tú. ¿Quién eres tú para juzgar a otro de lo mismo que puede ser juzgado? Si hubo uno solo que pagó por todos. Por eso dice la palabra que por medio de Jesucristo nos hemos acercado a Dios. Él nos acerca a su gloria, nos acerca a su trono, nos acerca a su reino, siempre y cuando seamos fieles con Él, porque después ya no vas a tener tiempo. Nuestra ciudad, nuestra nación, no necesita más soldados ni policías, necesita volver los ojos a Dios. Las familias necesitan volver los ojos a Dios. Esas familias que defienden a sus familiares que son asesinos, son los secuestradores, son extorsionadores y los andan escondiendo, más daño les están haciendo. A decir, ¿sabes qué? Mira, ya déjate de hacer esto, ponte cuentas con la justicia y pídele perdón a Dios. Pero no, están defendiéndolos para que no los agarren, ¿verdad? Los esconden y... No, eso no es. Te estás haciendo partícipe también de lo mismo, ¿verdad? La semana pasada una mujer entregó a su hijo, no sé si vieron las noticias, ¿no? Que llevó cosas robadas a su casa. Y dijo, robaste, pues vente, hijito, y vámonos. Y fue y lo llevó a la policía. ¿Ustedes creen que lo traicionó? No, lo amó. Porque el padre que ama a su hijo, ¿qué? Lo disciplina. Cuando los hijos son tolerados, cuando los hijos son apapachados, estás criando un delincuente. Más vale unos tablazos a tiempo, un castigo a tiempo, a que después pagues abogados o pagues funeraria. Tú escoges.
Entonces es tiempo de que nuestra ciudad, nuestro estado, nuestra nación voltee a Dios. Voltee a Dios y deje de hacer lo malo. Y vamos a terminar ahí en Efesios 3. Efesios 3 del 14 al 21. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando comprendas tan grande ejercicio, tan grande sacrificio, tan grande acción que hubo en Cristo Jesús, vas a comprender su amor y vas a comprender el por qué lo hizo. Dios no sacrificó a su Hijo para que tú vengas y te sientes aquí, o te vengas a dormir, o a mascar chicle, o a hablar por teléfono. Dios sacrificó a su Hijo para que lo conocieras y cambiaras y buscaras su camino. Es tiempo de cambiar. No tienes más tiempo después. Hoy es tu día de cambiar. Hoy es tu día de pensar. Hoy es tu día de dejar de ser necio para ser sabio. Hoy es tu día de dejar de ser inconstante o hipócrita para ser un verdadero hijo de Dios. Es tu decisión, pero es tu tiempo también. Aprovechalo, porque después no sabremos qué va a pasar. Amén. Vamos a